una semana muy intensa en información, pero sobre todo relevante en cuanto a los cimientos de lo que se ha planteado y lo que significa el resultado electoral en los Estados Unidos, el arribo de Donald Trump a la presidencia en un país realmente polarizado, porque pues, en la historia reciente yo no había visto que en menos de 24 horas hubiera protestas contra un presidente electo, no en Estados Unidos, y 48 horas después ya incluso enfrentamientos, y ya empezó este Donald Trump que a veces parece que tendría esquizofrenia, en donde en un momento tuitea qué injustos son por salir a protestar a las calles y al siguiente dice qué bueno que salen, no se entiende nada, y un presidente estadounidense de la nación más poderosa de la Tierra con una personalidad de ese tipo que tiene dificultades para mantener la atención en un solo tema y que tiene los códigos nucleares y ya parece un poco demasiado negativo el asunto, pero es la realidad, es lo que está. Y en este contexto las empresas se enfrentan a escenarios también muy complejos, de grandes retos, por supuesto siempre hay oportunidades, y para hablar desde el punto de vista de la comunicación me acompaña aquí en el estudio, me da mucho gusto, Mauricio Curi, catedrático del TEC de Monterrey. Mau, ¿cómo estás? Pues bienvenido. Con un gusto de que la crisis esté presente todo el tiempo para poder venirte a visitar sí, aquí al estudio. La verdad es que siempre hay muy buena coyuntura y, sí, claro. Y en momentos como este se requieren de puntos de referencia, orientaciones estratégicas para entender cómo moverse, y por eso es importante tu opinión desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Hemos visto cómo Donald Trump ha hecho señalamientos muy fuertes, compañías como Ford, que anunció que trasladaba la producción de sus autos compactos a México, entendiendo que esas líneas que iba a dejar de producir se iban a ser sustituidas por otros modelos. Pero Donald Trump no entiende de matices, ni blancos y negros, mucho menos de cadenas productivas, y hay un reto formidable para las empresas en términos de comunicación. Sí, hay un reto para las empresas mexicanas. Hoy en día, primero tienen que estar conscientes que a partir de ahora su área de comunicación juega todavía un papel más importante. Sus consultores en comunicación tienen que acercarse al liderazgo y lo más peligroso hoy es permanecer callado. Es comprensible que habrá algunos sectores que tomen esto con más precaución, sin embargo, es el momento también en que van a ser escuchados. Es el momento en el que si haces un planteamiento adecuado, sutil pero firme, puedes lograr ir planteando las bases de los múltiples impactos que provocarían las promesas cumplidas en campaña de el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de comunicación verías? Vamos a ponernos en un escenario. Sector de la construcción, compañías vinculadas a ello que tienen operaciones en México, Estados Unidos, hay varias cementeras, no solo una en la que todos estamos pensando. ¿Qué tipo de comunicación tendría que salir a decir? Sobre todo porque hay varios stakeholders, como se dice en el argot, o varios participantes, los empleados, los inversionistas, que es muy importante, por supuesto los consumidores en México, pero los consumidores en Estados Unidos. ¿Qué tendría que salir a decir un CEO de una compañía de este tipo, que te digo, son varias, no estoy pensando únicamente en una? Mira, hoy lo principal es entender los canales que van a llegar a los oídos del presidente. Estos canales son su staff cercano, son sus principales consultores, por supuesto lo será la gente de su gabinete una vez que se ha nombrado, y es buscar la forma táctica de que ese núcleo cercano escuche sus mensajes. Hoy no tiene caso salir a tontas y locas a los medios masivos a marcar una postura si eres un empresario solo. Ahí es donde las cámaras van a jugar un papel muy importante. La Cámara Americana de Comercio, su contraparte, o bueno, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los distintos grupos empresariales como grupo, planteando las preocupaciones, pero también los beneficios que han traído la relación de estos últimos 20 años del Tratado de Libre Comercio. Que justo platicaba con Juan Pablo Castañón el miércoles por la tarde y se movía en ese sentido. El Consejo Coordinador Empresarial ya tiene una reunión pactada para diciembre con empresarios de los Estados Unidos, y me decía en entrevista aquí en Excelsior Televisión, la principal labor que tenemos que hacer es comunicar a los empresarios estadounidenses de los problemas comunes, claro, y sobre todo de la interdependencia de ambas naciones, porque este asunto de las cadenas productivas, es decir,
que en la industria automotriz un producto sale, viene, se le hace un proceso en México, se regresa, vuelve a México, etcétera. Son cadenas totalmente dependientes en donde si prospera lo que Donald Trump había propuesto, un arancel de 35%, automáticamente sacaría de la jugada competitiva a muchas empresas en los Estados Unidos. De ahí el gran acierto de la declaración de Serra Puche en términos de cuidemos la competitividad de la zona Norteamérica. Y la palabra competitividad conlleva que somos cadenas de suministro muy integradas. Hoy tú eres un producto de NAFTA si cumples un porcentaje de contenido regional, no de país, regional. Y así es como se integran televisores, automóviles, lavadoras, pantallas planas, equipos electrónicos de todo tipo. Entonces, el tomar una decisión sin que se comprenda esta integración va a impactar económicamente a toda la región, no solamente a un país. Ahora, ¿cómo observar algunos empresarios? Estoy pensando ahí sí, pues que hicieron pronunciamientos adversos a Donald Trump. ¿Cómo enmendar esto? ¿Cuál pudiera ser una estrategia? ¿Empezar a tender esos puentes de manera discrecional o sostenerse en el discurso y a negociar en términos de una relativa fortaleza? Mira, yo creo que todos los políticos saben que un periodo es el periodo de campaña y otro periodo es el periodo de mandato. Y los empresarios con madurez tienen que ver que ya estamos en un periodo prácticamente de mandato. De aquí al 20 de enero yo buscaría puentes de comunicación, estar cercano a sus consultores, marcar líneas de comunicación directas y, como te decía, con educación, pero con firmeza, haciéndoles saber que somos más aliados que contrincantes, que somos más aliados que enemigos. Pero sin duda tendremos que cambiar. Esas personas que salieron abiertamente a pronunciarse en contra tendrán que cambiar también el discurso. Ahora, ¿qué tiene que decir el líder de una empresa con respecto a sus empleados? Porque muchos de ellos empezarán a sentir esta incertidumbre y para una organización es clave, básico, que no haya esta incertidumbre, que por lo menos haya un rumbo planteado. Este tema que tocas es muy importante. Los últimos días, no solamente empresarios, sino jóvenes, estudiantes, amas de casa, todos prácticamente en nuestro país, hemos vivido una suerte de desánimo, de desesperanza. Lo más importante de un líder empresarial es darle certidumbre a su equipo y decirle que no importando cuánto cambie el mercado, las alternativas no se centran solo y exclusivamente en los Estados Unidos. Es muy importante también tomar esta reflexión como mexicanos y buscar ya desde ahora un plan estratégico como nación para empezar a diversificar los mercados y bajar esa dependencia que pues sin duda hoy por más del 80% del comercio que generamos como vecinos pues es muy alta. Por supuesto que tendremos que tratar de conservarla, pero es un buen llamado de atención para empezar a diversificar mercados. Sí, y ¿sabes dónde veo yo el crecimiento? Y esto ya es aporte mío, si logramos las eficiencias necesarias en el mercado doméstico, porque tenemos a la 14ª mayor economía del planeta, es decir, no somos un país pequeño en términos de mercado, es un mercado que puede crecer mucho, que tiene muchos espacios en la informalidad, 60% de informalidad, si formalizas al 10% y eso detona crecimiento económico, alcanza, quizás no compensa en los varios temas que nos va a pegar, que puede ser, por el muro, en el más inmediato y menos viable, porque no será sencillo el proyecto de financiarlo para Estados Unidos, pero en el tema de las remesas, ahí sí que puede ser mucho más directo, claro. En el tema de la inversión extranjera directa y sobre todo en el tema de las cadenas productivas, de las exportaciones. Claro, y no perdamos de vista que varios estados ya autorizaron el uso lúdico de la marihuana, entonces también es un llamado de atención para que pues nosotros podemos un potente productor de un insumo que allá es legal y aquí no lo es. Sí, y frente a coyunturas como estas tiene que haber mucha imaginación, ¿no? Yo creo que hay que pensar de manera muy diferente porque los tiempos están para pensar de manera muy diferente. Totalmente. El mismo marco de referencia no va a servir porque ese marco de referencia es el que llevó a que prácticamente casi todos se equivocaran en proyectar quién iba a ser el próximo habitante de la Casa Blanca. Sin duda. Y bueno, en resumen, yo te podría decir que hoy los planes de comunicación, además de ser flexibles, tienen que ser muy acertados. Se tiene que planear cómo lograr proactivamente comunicados que construyan, no que polaricen, y tendremos que ser nosotros quienes desde nuestras empresas, desde nuestros puntos productivos, empecemos a generar este ánimo de alianza
educando un poco a ese mercado norteamericano que nos alzó la mano y nos dijo pues lo que piensan en esta votación, que México está dentro de la economía satisfaciendo muchas necesidades, abaratando los productos, dando bienestar a las familias y a las economías de las empresas desde hace muchos años. Sin duda. ¿No? Entonces Vamos creo a hacer un corte, que hay Mau. que enaltecer eso. Vamos a hacer un corte, regresamos y platicamos ya en el último cierre de la sensibilidad también, que será importante, y hay que ver la respuesta de Checo Pérez con respecto a algunas bromas que por el momento delicado Muy importante. son pues no muy aceptadas para muchos mexicanos. Más brevemente, Mau, platicábamos de el ambiente no está para bromas, y esta compañía Hawkers, que se dedica a los lentes, hizo una broma de les vamos a poner lentes para contribuir a que el muro no sé qué, y el Checo Pérez dijo cancelo automáticamente el patrocinio que ellos tenían, trabajar con ellos. Ahora veo que ya su CEO dijo pues sí, la regamos, lo sentimos mucho. El momento no está para que se cometan errores de comunicación, no hay mucha flexibilidad porque la piel de los mexicanos hoy como nunca, si bien siempre es sensible, hoy está más sensible que nunca. Mira, yo creo que es un gran ejemplo de cómo una crisis por el lado de Checo estuvo perfectamente manejada. No es medias tintas, Sí, es rápida, contundente. Minutos se tardó. Minutos. No va a temblar el pulso por un patrocinio. Nadie va a insultar a mis compatriotas. Punto y se acabó. Y Creo lo recibimos bien. Perfectamente bien manejado. Él detona la crisis para Hawkers, porque Claro. muchos no nos hubiéramos enterado No, de ese ni que tweet. existía, ¿no? Yo de hecho Si los él conocí no por él. sale y dice cancelo. El caso de ellos es un caso que hay que estudiar, ¿no? ¿Quién le dio la orden? ¿Cómo estaba su parrilla de tweets? Si el community manager se mandaba solo, si no se mandaba solo. Claro. Ahí ya es un tema que primero hay que estudiar para después. Tú no puedes salir de rebote a dar una disculpa si no haces todo este estudio Claro. y después marcar una postura, porque como tú dices, es muy delicado. Y no es el No es un anuncio de partido de fútbol. Lufthansa Sí, exacto, que ese era buen humor y que es sensible. Exacto. No, aquí Y hay... era equipo contra equipo. Sí. Aquí no, aquí es un tema de que todos nos sentimos agraviados, de que no sabemos hacia dónde va un líder que abiertamente se ha pronunciado ser anti-mexicano. Totalmente. Gracias, Mau. Como siempre, un gusto. Nos vemos el próximo viernes. Será un Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.